tema de hoy es muy chévere, ¿no? Libros, Sí. títulos de libros del despertar, ¿cierto? Me imagino que deben de tener una biblioteca extensa, no, pues no con los libros, con los títulos. Yo tengo una apreciación, haciendo una lista de los libros como desde los inicios. Qué pena que inicie. No, Desde, no, No, ¿sí? dale, Listo. dale, dale, Josecito, empieza. Entonces me puse a hacer como un recuento desde qué época pues comenzó uno a leer estos temas, pero estaba analizando que aquí corresponde hacer un antes y un después. Entonces, yo me acuerdo que de los primeros libros que leí fue uno de Joseph Murphy, El poder de la mente, algo así. Se llamaba un libro muy, muy de mucha fuerza, de mucha... Y en ese momento lo asociaba uno más al lógico, al poder de la mente. Y fue por la época en que había casualmente en televisión un programa que llamaba Sexto Sentido. Y era una persona que tenía la facultad, obviamente, de tener algunos poderes como telequinesis, como clarividencia, todos estos poderes que se le atribuyen, obviamente, pues, inicialmente a la mente. Luego después, como les hacía referencia en las reuniones anteriores, el de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, Sí. que a mí me gustó muchísimo, pues por el tema de fue algo, aunque todavía en ese momento no lo comprendía muy bien, pero el tema de los decretos, el tema de estar en armonía con el universo, me pareció muy interesante. Luego unos libros de Wayne Dyer, Claro. el de Tus zonas erróneas. Yo me acuerdo que yo molestaba porque decía era tus zonas erógenas, Pero pero era tus zonas erróneas. erróneas, que está un poco erróneo, ¿no? Ahí, Josecito. Y luego hubo otro, tus zonas mágicas, hay uno que se llama más así, o ¿verdad? menos de la misma contexto. Tuve oportunidad de leer también unos libros de Louise L. Hay y conocer un poquito la historia de ella, una norteamericana. Me acuerdo de un libro que se llama Sana tu cuerpo, que fue como un bestseller, Ujú. y sus grabaciones y yo creo que ya analizando ahorita, pues como su despertar. Luego vinieron unos libros de Deepak Chopra. Creo que el Chopra primero que es se conoció fue Las Deepak 7 Chopra. leyes espirituales del éxito. las 7 leyes espirituales, sí, 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 ese lo tengo, sí. Y también hubo otro, El Sendero del Mago, Mente sin tiempo, cuerpo sin edad. Luego unos de Anthony de Melo. En Anthony de Melo fue Oración de la Rana y Despierta. Despierta. Es que quiero llegar a un punto donde voy a hacer como un antes y un después. Ese Josecito es como la cronología de cómo empezaste a leer Sí, libros del despertar. Como, y el uno fue llevando al otro, me imagino, ¿no? Títulos pero y sí, pero en ese momento no, ya volverlos a ver, no, yo los he vuelto a leer algunos y total, es como si hubiera leído un libro totalmente diferente. Me llamaba la atención, era más como racional en su momento, pero ahorita, por ejemplo, ya lo ve uno con otra óptica. Yo leí unos libros, nos gustó aquí en la casa un libro de Leo Buscaglia, no supe, no volví a saber de él. Leo Buscaglia, era un italiano, uh-huh. tenía un libro de Vivir y Amar, o así. Y los libros de Paulo Coelho, el brasilero. Eso sí es un pura misticismo, pero un misticismo en el sentido espiritual que te lleva a profundizar más allá de tu pensamiento. Yo creo que hasta ahí eran libros que yo leía y me parecían muy interesantes. Pero yo creo que, como les mencioné de pronto en la reunión pasada también, un punto de inflexión fue en la pandemia, que tuve oportunidad de leer el libro de Carlos Jaramillo, que curiosamente el nombre El milagro metabólico, no sé por qué me capturó tanto por el contenido que él mencionaba ahí para poderse sanar a él de su enfermedad, una enfermedad Él es médico, autoinmune. ¿no? Él es médico funcional, incluso se especializó en medicina funcional en Estados Unidos y
pues siendo médico llegó a esa condición de que los mismos colegas no encontraban cuál era la causa de su enfermedad, y al mismo le tocó comenzar a zambullirse en libros, cita mucho a John, cita a Carl Jung, lo cita mucho por él. Y él comenzó a hablar mucho de un tema que me captura, Matrix. ¿Han leído el libro de Carlos Jaramillo? El milagro metabólico. Sí, una parte lo he leído. Mi hija fue la que lo compró y yo lo empecé a leer, pero sí. Entonces comenzaba a mencionar mucho el tema de Matrix. Inclusive eso, citando inclusive la misma película del año 99, la primera, y luego posteriormente las otras dos y la que hicieron el año pasado. Sí. Ese tema de Matrix me dio lugar a investigar un poco más. Matrix me genera algo, bueno, Matrix es sinónimo como de velo, como de ilusión, creo que es una de las definiciones. Y con este tema de Matrix llegué a Borja Vilaseca, un español que tiene muchos videos, y tuve oportunidad de comprar un libro con él y hacer un seminario. Compré el libro de Encantado de Conocerme. Encantado de Conocerme. Así se llama el libro, Encantado de Conocerme. Y habla ahí, hace mucha referencia al eneagrama. Entonces, con Borja Vilaseca hacía mucha referencia al colombiano Gerardo Smetli. ¿Y tendrá mucho que ver con lo de, como mencionaste, el eneagrama, con lo de los Castro, con el papá de los Castro, o es otra corriente aparte? Claro, no, total. En la historia de Borja Vilaseca, él menciona que a los 19, 20 años tuvo una crisis fuerte. Él de tener ahorita unos 42, 44 años debe tener Borja Vilaseca. Y en todo ese proceso de zambullirse, llegar hasta su noche oscura, conoció a Gerardo Smetlin y tuvo oportunidad de estar acá y tomó algunos cursos en esa época. Uy, qué bien, qué chévere. Él hace muchísima referencia en su obra, en sus videos, porque tiene muchísimos videos. Pero comenzando por el apellido, el nombre es Smetlin, colombiano, entonces comienza uno a indagar un poco. Ahí fue que llegué al grupo. En su momento era algo así como Semillas. Sí. Un contacto me llegó y luego después fue cuando Pedrito organizó otro grupo que es el de Smetlin. ¿El que está hoy día? Unos. Y así comenzamos. Y luego creo que Pedrito me recomendó el libro de Daniel Castro, A los pies de la montaña. ¿Qué tal? Entonces ya todo fue como concatenando, y lo que me gustó de A los pies de la montaña es que es un libro, es un manual chiquito, es como una cartilla básica de lo que es la espiritualidad, pero además que le coloca un apellido, digo yo, a esa espiritualidad con el nombre de científica. Es científica. Y a mí tal vez pues por mi perfil un poco administrativo me llamó mucho la atención el tema de los indicadores, ¿sí? De los indicadores internos, externos, cómo debía uno obviamente trabajarlos, y eran las famosas añadiduras de las que hablaba Jesús en el Evangelio. Sí. Y bueno, ya después sigue, pero ya quería hacer énfasis en que ya después de Carlos Jaramillo, y al haberme adentrado un poquito en esta información, ya esos libros que leía, pues obviamente ya uno van a entender que todos tienen. Pero permítame que quiero hacer una última referencia antes de entrar. Josecito, cuéntanos desde la parte de los códigos sagrados. Ahí fue donde quedamos inquietos por saber. Bueno, eso fue a través de una entrevista que le hicieron a una chica,
terapeuta, yo escucho, veo algunos videos, entrevistas que hace una persona que hasta la semana pasada identifiqué que origina desde Bucaramanga, que es Cristian Argüello. Okay. Tal vez les he compartido algunas link de algunas entrevistas. Sí, me vi tus videos. ¿Tiene un canal en Telegram? El de Telegram no, pero sí lo he visto, pues lo sigo. Es más, en algún momento me vinculé a un WhatsApp y le llega a uno la información de los programas que tienen planeados, las entrevistas que van a realizar en próximos días. Perdón, Josecito, ¿esos códigos sagrados son los códigos de numerología? ¿Códigos sagrados Agesta, algo así? Agesta, sí, señor. Ok, sí. Entonces ya sé de qué estamos hablando. Nancy, ¿los has escuchado? ¿Los códigos sagrados? Sí, he escuchado algo. Sí, ahorita me recuerdo que sí mandaron algo la semana pasada de eso, ¿verdad? Ok, sí, listo. Compartieron dale. algo de eso. Sí, dale, Josecito, para que tú nos cuentes. Ahorita, tuve oportunidad de leerle este fin de semana. Darme la tarea, son bastantes hojas. Pero entonces viene para más de 3,000 temas diferentes y están en diferente orden. Pero curiosamente comencé a encontrar códigos de personas que habíamos conocido mucho. O sea, personas que trascendieron y que desarrollaron una labor importante y que siguen trabajando. Sí. Un ejemplo, ¿qué pudiste encontrar? Un ejemplo, Connie Méndez. Sí. Joseph Murphy. ¿Y ellos tienen un número especial? Un número especial para situaciones especiales. Entonces se activa el código, se hace un procedimiento que es, se selecciona el código, se repite 45 veces el código, se hace una especie como de rosario o cuenta. Sí. Entonces hace uno el rosario, la cuentica. O sea, después de que uno activa, hace el conteo 45 veces, menciona la intención, efectúa uno una oración, agradece y confía. Sí. Esa parte de la numerología, eso es un campo, ¿no? Eso es una clase entera, ¿no? Porque yo llegué también a los códigos sagrados a través de la numerología o entre comillas el número de la suerte que covibra con cada persona, fecha de nacimiento, lugar, etcétera, etcétera, y tú tienes un número covibratorio para toda tu vida y uno especial para el año en que estás. Entonces yo llegué a ese códigos sagrados y empecé a estudiarlo y me compré un yapamala, que es como un número de cuentas, para contarlos 45 veces, porque son 45, es un número especial, contarlo 45, o con las falanges de los dedos, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, así, 2 veces en la mano, hasta completar las 45 veces. Pero ese código trae un número, ¿cierto? Eso trae un número, que para la salud, para la prosperidad, para todo, son infinitos, o sea, son muchísimos números, son muchísimos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un problema, la semana pasada estaba yo con problemas de concentración, entonces un código para la concentración es voy a poner un ejemplo, el 579, repito 45 veces el número 579, 579, 579, 45 veces, pensando que tengo que concentrar. ¿Funciona? A mí me funcionó, porque es la covibración de la numerología puesta en mí como tal, como yo acciono a través de la numerología, y yo la pongo en práctica mucho con las señales, viendo los números maestros, cuando veo 3 veces el 1, 3 veces el 3, 3 veces el 7, el número 11, el número 2, cuando se me presentan, empiezo a entender parte de la numerología y lo empiezo a relacionar con los códigos Agesta. Incluso en internet, Josecito y Nancy, hay una página donde uno puede entrar y consultar todos esos códigos. Incluso hay un PDF para descargarlo como un libro. Puedes descargar y tener la infinidad de códigos, de los códigos Agesta, códigos sagrados que se llaman. Ese se los envié yo. Parece que les envié yo ese PDF. Ah, ok. Voy a revisar si no se los... Yo recuerdo que algo... Entonces, haciendo referencia a estos códigos sagrados, tuve oportunidad de leer el manual
que es bastante extenso, pero me pareció interesante porque no solo habla obviamente, de códigos para las diferentes situaciones, sino que le menciona a uno todas las personas que están en esa otra dimensión trabajando, ayudando. Sí. Me pareció algo muy, muy interesante porque hay muchas personas que uno pues conoce, inclusive sale ahí hasta la persona esta del método Silva. Sí. ¿Aló? Sí, no ¿Sí, te me escucho. escuchan? Sí, te Sí. escuchaba, sino que queda uno pensando y rebobinando de cómo esos personajes, me imagino que tienen un código especial, ¿no? Un número especial asignado. Sí, sí, y cada uno tiene y cumple una función, entonces es muy fácil encontrarlo, pero aparte de los códigos hay muchas palabras en secuencia, ¿sí? Interesantes, inclusive mencionan hasta de otros planetas, y no sé por qué, curiosamente, con un nombre que vi, como que me conecté, un nombre de un planeta que nunca lo había escuchado. ¿Y has practicado esos Sí, códigos? Sí. este fin de semana tuve oportunidad de practicar uno y me parece muy interesante. Hay uno que cuando tú hiciste referencia a algo de concentración, hay uno que es para solicitar ayuda, asistencia para visualización. A mí me cuesta trabajo visualizar. Sí. Y Entonces hay uno y comienza uno y ve que todo, sí, la memoria y todo como que va encontrando uno muchas más analogías, referencias. Y entonces me apareció. Y la otra referencia que quería mencionarles es que ahorita le encuentro mucha lógica al trabajo que viene haciendo el mexicano, el del libro del conocimiento. ¿Sí lo sí, recuerdan? José, no recuerdo. Morales, José Luis Morales, José Luis Sí, José, sí, es mexicano. Morales. Y él habla muchísimo del código sagrado, del código, pero ¿Será? nunca había hecho alusión a estos, al código, pero son los mismos. Y eso quería preguntarte, ¿cómo te ha ido con el libro del conocimiento? ¿Ya lo terminaste? Yo la verdad, hace 15 días quería hacer un stand-by, paré. Sí, Paré porque me estaba sintiendo que tenía muchas cosas. mucha información Entonces, al tiempo. dije, voy a darme un tiempo para terminar de filtrar, de entender. Y ahorita, curiosamente, después de que lo solté, vi este tema de los códigos sagrados y él habla mucho de este tema. Otro tema que después, más adelante, podemos de pronto ver es el de las capas de ADN, porque siempre José Luis hablaba como si hubiera un camino muy expedito, o sea, como no hacer todo el trabajo, sino que algo muy directo, como a ver por qué, ¿sí? Pero todo este tema de los códigos sagrados me parece muy interesante, muy, muy interesante. Okay. ¿Y cuál es el libro que te estás leyendo en este momento, José? Mire, ya para cerrar, pues tuve oportunidad de ver la película de Kardec, Allan Kardec, el del libro de los espíritus. Y ¿Se a llama así? ese dato y se lo envían a uno. Aquí hay un centro, no sabía yo de ese tema, un centro espírita en Bucaramanga. Veo que después de la película y de lo que tuve oportunidad de leer, Allan Kardec fue un francés que, no dudando muchísimo de todo este tema de la trascendencia y todo, le correspondió llegar, lo animan a que él, en su capacidad de erudito, de lingüista, entrara a documentar eso que se estaba viviendo por esa época, 1850 y pico, en París. Y comienza a documentar y, sin ser totalmente incrédulo, llega a ser el máximo exponente, y toda la referencia ahorita que hay del espiritismo, espiritismo
espiritismo o espiritualismo, tengo de ahí la duda, es referencia al trabajo que hizo él. Inclusive el mismo trabajo que... está también el Chico Javier. Chico Javier, sí. Chico Javier. Y de hecho él también tiene un código sagrado. Oh, qué bien. Esa fue la película, la anterior que estabas mencionando fue la que nos compartiste en el grupo, ¿cierto? Sí, y les compartí también una entrevista que le hicieron en 1971 en Brasil. Los más grandes periodistas de la época lo ponen al banquillo. Qué entrevista, 2 horas y pico lo tienen ahí. Excelente. Es impresionante. Sí, que tú nos contaste que te viste la película en nuestro hogar y que mejor dicho, que conectaste. Es así. Ay, no, qué película, cómo está bien, bien lo. Y es bien viejita, ¿no? Es bien viejita esa película, pero. Sí, porque de hecho esa debe ser por ahí de esa época, 1900. Finales de los 70, principios de los 80. Algo así. Podría ser, sí. Sí, Pero debe ser. Entonces es el último, ya inclusive encargué el libro del libro de los espíritus, se lo envían a uno de esta, y me parece económico, 40,000 pesos. ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? Ese libro, no sé, se lo envía a uno los del centro. La semana pasada entrevistaron a un muchacho, Navarro, me pidió Navarro, muchacho de 30 y pico años, narrando una historia muy, muy bonita sobre este tema de espírita. ¿Sí? No es religión. No. Pero obviamente que lo que mencionan es... Y ese libro es de 1019 preguntas que responden todos los espíritus, que es en lo que se basa la película de Kardec. Pues la película no la compartiste en el grupo, ¿cierto? No, la película está en Netflix. ¿Ah, sí? Yo pensé que era YouTube, no, si ¿Sí? está en Netflix mucho mejor. No, está en Netflix. ¿Y cómo recuérdame el título? Kardec. El título de la película, ¿cómo es? Kardec, así con K. La película se llama Kardec. Sí. Kardec. Ok. Así se llama la película. Ok, vamos a verla. Hablando de libros, bueno, ese es un buen... Interesante. Entonces, bueno, hasta ahí quería compartirles cosas de tienes bagaje, tienes mucha literatura y Nancita, ahora con esa observación, amigos, sí. Y es de antes y después. Exacto, estructurado. Me dicen cómo le dio el... Solo hasta hace 3 años es que comienza uno a ver que es algo ya con otra, y que cada vez por correspondencia viene encontrando uno más y más material, permitiendo como corroborar y estructurar ya complementario. Algo más. Sí. Vuelve complementario. Bueno, y Nancita, ¿qué tienes de literatura? ¿Qué has leído? ¿Qué estás por leer o qué estás leyendo? Bueno, yo les cuento que a mí bueno, como decía Josecito, siempre hay un antes, ¿verdad? Yo venía leyendo muchos libros de religión, muchos libros, o sea, hasta que incluso yo me preguntaba siempre por qué cuando me pasó lo de mi hijo, que fue yo sufrí mucho por esa situación, porque yo no me saturé, o tal vez vi señales, pero no, ¿verdad? Entonces continué mi camino así. De hecho, yo puedo decir hasta que llegué a Escuela de Magia del Amor fue como que empecé a despertar. Pero antes de eso ya me había leído muchos libros de Louise Hay, porque habla mucho de autoestima y sanar el cuerpo. A mí me encantan. De hecho, yo tengo algunos de ella. Para mí ella fue como mi principio. Ella habla mucho de la autoestima, de amarse, hasta habla de la abundancia a través de que uno se empiece a amar a sí mismo. Entonces, esas son cosas que me hacen mucho match con lo de Escuela de Magia del Amor. Pero les soy honesta, no me he leído muchos libros, no les voy a mentir, ¿no? Yo soy más como de ver una película, ver un video, ver cosas así. Por eso esa lista de películas yo la he seguido. De hecho,
Vi Lucy el otro día también, ¿no? Ah, O sea, sí. voy. Me parece algo raro porque yo intento entrar a la de Campeones no la he podido ver. Ok. Yo sé que Luchito la recomendó, pero no me deja, solo sale el tráiler como de 2, 3 minutos. Pero he Luz. estado tratando de irlas viendo. La de Lucy me encantó, de verdad. La Sí. vi junto con mi hija y es, Se lo pone a o uno a sea, ella pensar y que volar la usa cabeza. toda su capacidad, ¿sí? Y habla de que no nos morimos, habla de que ella prácticamente empieza a tener poderes y es bonita esa película. Yo busco en el listado y no me permite ver todas, entonces voy con la que me permite ver y ese día me permitió ver Lucy y Ajá, qué entonces bien, resulté viendo Lucy, qué ¿verdad? bien. Pero el plan de tu alma es el libro que he querido leer, no me recuerdo quién lo recomendó, pero lo empecé a leer un día y lo dejé otra vez ahí en el tintero, pero alguien del grupo lo recomendó que dicen que es muy lindo, ¿verdad? También, el plan Sí. de tu alma. E incluso lo puedes Ajá. escuchar, porque es un audiolibro Sí, eso también, estoy, sí, yo creo que alguien lo mandó así, y es que yo prefiero más, yo audible, soy como, leer. ¿verdad? Tal vez que, ajá, soy más como eso, o de ver, por eso esa idea de las películas a mí me encantó, Ah, ¿verdad? ok. Porque, pero sí les puedo decir, empecé a leer hace años también tus zonas erróneas, pero siempre la pereza. Yo trabajé muchos años en seguros, no sé si se los compartí, ¿va? Bueno, de hecho, mi vida fue de seguros. Entonces ahí era de leer, 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 leer. Ahí todo era de leer y analizar. Entonces a veces los ratos libres que tenía, yo ya no quería leer más de leer tantas pólizas, porque las pólizas son contratos. Sí, Entonces, y no era mucho de lectura. Y hasta hoy yo les soy honesta, yo soy como más de escucho, incluso mientras estoy haciendo algo, yo prefiero escuchar y si no hay nadie pongo con todo volumen, pero si no ando con mis audífonos y yo soy más de escuchar o de ver una escuchar. película definitivamente, pero los libros de Luis Case les puedo decir que fue como mi comienzo. Pero fíjense que empecé como a sacar una lista porque en los grupos han recomendado autores y libros. Sí, Y cabal está este señor, el que mencionaba, bueno, White Iris sí, ¿verdad? Luis Hay, sí. Carl Jung, de Ah, esos de perdón, libros sí, que se pueden leer, Deepak Chopra, sí. eh, empecé y vi que ellos, o sea, sería como los libros de ellos son de espiritualidad, ¿verdad? ¿Y Pero tienes en mente alguno que te quieras leer como que te llame la atención, que así como Josito, me lo voy a comprar, me lo voy a leer? de Deepak Chopra, es las 7 leyes espirituales del éxito. Habría que Sí. leerlo. Me da la impresión de que tiene un poquito de relación con las leyes del universo y todo eso, ¿verdad? Sí, Pero bueno, tiene una relación, sí, igual habrá tienen, que leer. ahí van conectándose. Tienen que, ajá, pero los libros que sí me encantan son los de Louise Hay. Yo me leí la historia de ella logró sanarse el cáncer. Ah, Trabajo mucho con gente que tenía SIDA también, ¿verdad? Y para mí ese fue el principio como que empecé a hacer. De hecho, hace unos meses volví a retomar mi primer libro que compré de ella y como decía Josecito, ahora uno ya lo ve como con otra mirada, provisión. con un análisis diferente. Y me di cuenta que en ese momento como que leí por leer, que es lo que les he compartido que me he dado cuenta. O sea, yo leí, o sea, yo no estaba entendiendo en ese momento el mensaje. Ahora yo leo una frase o leo un párrafo de ella y digo yo, sí, por ahí vamos, ese es el camino, como que Uy, uno ya lo va asimilando de una manera diferente. ¿Verdad? Yo lo leí, o sea, es como la tercera vez que lo comencé, pero ya lo cargo ahí nuevamente porque mientras me voy a atender el negocio, hay ratitos que me quedo sin qué hacer, entonces empiezo a leer o a tejer o a escuchar los audios, ¿verdad? qué bien, ¿no? Sí, Pero eh, es bonito uno, como decían ustedes, a una cosa nos va llevando a otra, igual que Josecito, yo cuando terminé el curso con María Montemayor, que era de Escuela de Magia del Amor, pero yo creo que ya no es tan famosa como Lorena Villarreal, em, yo no me quise quedar solo con esa información, o sea, entonces empecé a ver, me metí al Facebook y me di cuenta que habían grupos de Gerardo, Smesling, videos y así fue como comencé a investigar más
de Escuela de Magia del Amor. Y plum, se abrió toda la información, ¿verdad? Porque Sí, miren, ahorita estamos hablando hasta de códigos sagrados. Hay imagínate, muchas mira dónde cosas que yo no vamos. sabía. Yo eso de los códigos no lo sabía, les soy honesta. Ah, O sea, yo vengo a enterarme todavía, yo estoy todavía asimilando. como asimilando, sí, o sea, como recibiendo todavía mucha información. Eso de los códigos, yo los oía por primera vez acá con ustedes, Para que te no, des nunca me cuenta había. cómo la información nos va llevando, o sea, tu mismo espíritu te va llevando a que vayas encontrando más cosas para lo que resuena contigo, ¿no? Porque obviamente todos los temas no van a resonar con el plan de nuestra alma, que ese es el otro título, que no resuenan con nuestro plan de nuestra alma, Exacto. sino, pero habrán unos que sí, y a ese nos pegamos, y por ahí nos pegamos y van saliendo los otros, y los otros, y los otros, y los otros. Ujú, Bueno, entonces ahora claro. les cuento yo, me imagino que tiene algo más que agregar, mi querida Nancy. No, Luchito, Ok, gracias. ok, listo. Ahora les cuento yo cómo ha sido mis títulos de despertar, de lectura. Aquí en mi casa somos muy asiduos, somos muy lectores, mucho. Y yo la información, porque como siempre ustedes han sabido mi historia, yo he sido muy rebelde, entonces mi información la estructuré de que para saber para dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y para eso necesitamos saber estructurar nuestra información. Y yo la estructuré en 3 pasos muy diferentes. El primero es saber de dónde venimos, que era lo que la primera reunión que tuvimos, de saber de dónde venimos, pero a través de nuestra historia para poder entender el presente o mi presente aquí y ahora. Ejemplo, no es casualidad que, ejemplo, Nancita está en Guatemala, ¿cierto? Ella está en Guatemala, exacto. Y Josecito y nosotros estamos Sí, acá en Centroamérica, no, sino hacia América del Sur. Estamos en el cinturón de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que llevamos en nuestro espíritu como tal tiene raíces milenarias. Ejemplo, Nancita tiene, sin que ella lo sepa, debe tener raíces y sabiduría maya, por toda esa corriente maya antigua de allá. Ella tiene en su espíritu, debe tener información maya. Y por el lado nuestro es información entre inca y azteca, porque somos esa corriente, porque son los imperios de sabiduría que han surgido después de Egipto, porque fueron los egipcios los que venían, primero fueron los Atlantes, Lemuria, Egipto, y luego de Egipto le pasaron a los aztecas, mayas, incas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en esa línea, en ese linaje. Entonces yo digo que estructurando todo eso, no es casualidad que estemos nosotros aquí en este cinturón de fuego con toda esa sabiduría, tenemos ancestros con conocimientos muy profundos que nos han permitido llevar a evolucionarnos. Entonces yo me he puesto en la tarea de investigar, yo soy muy investigador sobre el por qué estamos aquí, por qué llegamos a esta parte del planeta, por qué me tocó a mí Colombia, por qué nací aquí en una cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde empecé yo a estructurar mi lectura y empecé a estudiar mucho. Les presumo mis libros de Diana Uribe. No sé si la han escuchado. Diana Uribe es una historiadora colombiana donde ella narra toda la historia, no solo de Colombia, del mundo entero, de las guerras, de las conquistas, de las independencias. Ella es una persona, es un audiolibro. Ella tiene los libros físicos y también tiene audiolibros. Me pasa lo mismo que Nancy, cuando no tengo mucho tiempo me toca audiolibro. Entonces la pregunta es que si un audiolibro sí, hace la misma función que haber leído un libro, y se dice que científicamente sí. Si tú lees un libro es igual que como si lo escucharas. Ahora, que el beneficio del rito, porque es un ritual, leer es un ritual, que lo que tienes que escuchar del libro, el audiolibro, tienes que tener es con plena concentración y en el momento que tengas que apuntar, apuntas. Pero el audiolibro funciona como si hubieses leído un libro siempre y cuando lo hayas comprendido. Lo bueno del audiolibro es que te lo van narrando tal cual como si te estuvieran contando una novela, una historia. Y la mayoría de libros, ¿dónde los consiguen? En Spotify y en YouTube. Spotify, pues es gratuito, para algunas partes es gratuito y tú lo puedes, busca los títulos. Entonces yo empecé a estructurar la información con Diana Uribe a través de la historia, o sea, saber de dónde, cómo es que nacen las guerras, por qué nacen las guerras, para poder entender toda esta información que estamos manejando de espiritualidad,
Entonces me remití al pasado para ir conociendo cómo fue que llegaron los españoles aquí, por qué los españoles, por qué el oro, por qué los indígenas, por qué los mayas, por qué los incas, etcétera, etcétera. Y después de eso empecé a organizar toda esa información en la simbología, porque como todo anteriormente era simbología, yo tengo un libro que se llama La Enciclopedia de los Símbolos, de Udo Becker. Es el primer libro, este es mi primer libro que compré yo a mis 15 años, que lo conservo. Cuando los libros, Josecito recuerda cuando el Tiempo, el periódico El Tiempo vendía libros, y este es uno de ellos. Este fue el primer libro. Me costó, en ese entonces, eso fue en los años 80 y pico, Enciclopedia de los Símbolos, y me costó como 80.000 pesos, que eso era mucho dinero. Y ese fue mi primer libro para poder entender la simbología del ser humano, por qué adoraban la cruz, por qué adoraban a los reyes, por qué adoraban, porque Afrodita, porque mucho, empecé por acá. Este fue mi primer libro y es como el vademecum que tengo. Después de que ya supe que toda la historia nuestra del ser humano a través de la Tierra y especialmente aquí en Sudamérica, empecé ahora sí, a profundizar en la espiritualidad, en la parte mística interior yo para qué estoy aquí, en mi espíritu, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el plan de mi alma? Y uno de los primeros libros, como ya les había mencionado, que yo había trabajado con Regina Once, ella tiene un libro que se llama Pequeñito, que es diferente, no diferente, similar al de Connie Méndez, que se llama Metafísica 7 en 1. Este libro de metafísica es un poco más profundo que el de Connie, Josecito, y habla de metafísica 7 en 1 porque dice que son 7 libros en uno solo. ¿De qué trata este libro? Este libro te habla desde el pensamiento humano, cómo se forma, la energía, te da el significado de los colores, el significado de los lunares, algo de numerología, habla supuestamente lo que es la magia negra, cómo es que se activa la magia negra en el ser humano, etc. Y este fue uno de los primeros libritos con que yo empecé a trabajar el tema de la espiritualidad, Metafísica 7 en 1. No sé si, José, si tú has escuchado a Hilda Strauss, que también hace parte de estas filosofías. Sí. Hilda Strauss también. No la recordaba, claro que sí. Hilda Strauss, aparte que ella de la parte de belleza, entonces dice que Hilda Strauss le copió. De radio. Sí, exacto. Dicen que Hilda Strauss le copió a Regina Once todo lo que ella tenía en cuanto a metafísica y eso, pero a mí este librito fue fue uno de mis inicios de cómo empezar a entender la espiritualidad. Mi primer mentor fue Regina Once. De ahí empecé a profundizar y a preguntar. Después me llegó un libro que se llama Despertar Humanos, de los que ya les había mencionado, de Susan Powell. Ese Despertar Humanos es el que te muestra de por qué la humanidad está despertando, porque personas como nosotros nos sentamos a hablar de temas tan profundos, tan espirituales, que no se escuchan ni en la televisión ni en la radio, sino solamente en libros o en películas. Entonces ella empieza a mencionar aquí cómo esa espiritualidad te hace despertar, ir más allá de lo cotidiano. Y ella misma me llevó a otro libro que se llama Atrévete a ser tu propio maestro, atrévete a ser tu maestro. Y te dice aquí por qué, siendo tú eres como eres, ya eres un maestro para ti. Y te da, es pequeñito, es cortico, es para leer como en una hora y media. Te dice cuáles son las pautas para ser un buen maestro, un maestro en lo que haces, en lo que dices, porque eres maestro en este momento y en el momento en que estás viviendo tu vida, porque ya eres un maestro. Entonces atrévete a ser tu propio maestro, sin que te lo digan, sin que te lo nada, solamente tú ya lo eres. Y es uno de la colección de Susan Powell que me encanta, que me fascina, porque te muestra en una forma práctica, sencilla, de tú eres tan importante que ni siquiera te has dado cuenta. Ese es otro de los libros. Aquí tengo otro. Los libros de la colección de Osho son una cosa Osho. Y aquí tengo uno que se llama Cuentos del Despertar, de Osho. Ese también, si quieren escucharlo en audiolibros, en Spotify, lo encuentran. Son 60 parábolas o anécdotas para la iluminación del corazón, para la iluminación del espíritu.
y son cuentos. Es cortico el libro, pero trae unas enseñanzas tan profundas como parecidas a las de Gerardo, pero te las muestran en parábolas, como en cuentos, en narraciones, en una cosa muy bonita. Se llaman Los cuentos para despertar de Osho. Hay otro que ese sí nunca debe faltar, que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Los Cuatro Acuerdos Sí, que esto, el del mexicano. sí, señor. Espera, de Miguel Ruiz. De Miguel Ruiz. Y esto es un creo libro. Que sacó otro libro. Sí, creo que hay una edición especial. Y este me llamó la atención. Y ya la edición Otro Acuerdo. Creo que sí. Pero sí. Perdón, este que tengo acá. No, este es como el de los primeros. Pero sé que hay otro. Y este es de una sabiduría, es el libro de la sabiduría tolteca. Saben que yo les digo, estos acuerdos, esto es una cosa tan hermosa de entender el pensamiento y la filosofía del ser humano. Y hay otro que ese sí tengo la colección, solamente les muestro uno, que es los de que Nayita nos comparte todos los días, Conversaciones con Dios. Me olvidó mencionar ese. Uy. Las Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Tengo toda la colección, los cuatro. Es una cosa de locos porque es un señor que se pone a hablar con Dios y a preguntarle cosas de los mortales, de un ser humano preguntándole cosas a Dios. Y Dios le contesta con una sabiduría tan sencilla, tan amorosa, tan simple, que uno queda perplejo de decir eso tan simple, pero tan profundo a la vez. Este es uno de los libros, ya lo escuché 2 veces porque hay primera y segunda edición, me lo escuché, son muchas horas, pero son geniales. Este es recomendadísimo para complementar lo de Escuela de Magia. Genial. Conversaciones con Dios. Están en Spotify también. Y el último que me estoy leyendo, que es el que ya les había mencionado, se llama El Avance, de Fernando Malcún. El Avance. Él en este libro sí habla sobre ¿cómo te explicara? Él aquí habla sobre la parte científica que habla Gerardo Smelly. Él aquí te habla sobre los sólidos platónicos, sobre los reinos mineral, vegetal, animal, cómo es que surgen, cómo es el tema de los 7 niveles de la conciencia, cómo son cada nivel, qué se hace en cada nivel, los chakras, cómo funcionan, cómo se llega hasta la iluminación, las leyes universales. Es una cosa es muy científico, por decirlo así. Es muy científico, entonces por eso se llama El Avance, porque la parte filosófica la podemos entender con Gerardo, pero la parte ya plena como tal, aquí, en este libro, se llama El Avance. Pues este es una abrebocas de todos los libros, porque yo tengo muchos más, pero estos son los que más me están resonando conmigo en este momento, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. Y lo bonito de esto es que cada vez que tú lees, entiendes una cosa diferente en el mismo libro, así lo hayas leído anteriormente. Y después de esto, después de haber tenido toda esta información, hay otra parte que es muy importante porque, bueno, ya sabemos de dónde venimos y cómo estamos, que es la historia. ¿Qué información tengo en este momento? Y ahora la pregunta es, ¿cómo la aplico? Porque yo tengo toda esa información y bueno, ¿yo cómo aplico eso en mi vida diaria, en mi práctica, en el aquí, en el ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la técnica? Y para eso tengo unos libros que me complementan el hacer diario. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Son los hábitos que tú debes de tener diariamente para que esa espiritualidad, para que todo ese conocimiento que les mostré anteriormente se aplique y tenga resultados. Entonces, hay técnicas y este es uno. Hábitos Atómicos. Tengo ¿Y quién es Hábitos Atómicos? Este libro es ya te digo, esta es ya la 12ª edición de James Clear. ¿Sí? James Clear, especialista en formación de hábitos de larga duración. Lo puedes encontrar en jamesclear.com. Sí, James Clear. Y tengo otro de Robin Sharma. Bueno, de hecho tengo 2. Uno que se llama El Club de las 5 de la mañana. Él explica aquí que, a manera de cuento,
¿Qué pasa con aquellas personas que se levantan a las 5 de la mañana y que deben hacer ciertas cosas para que su día sea efectivo? Para que todo eso que tenga en mente se cumpla. ¿Qué tiene que hacer? Este libro es genial. Aquí lo tenemos marcado porque cada párrafo, cada capítulo trae ciertas técnicas y yo los tengo marcados de qué hay que hacer, qué hay que hacer. Y de Robin Sharma también tengo uno que se llama El monje que vendió su Ferrari. También es un audiolibro. Ese sí se lo recomiendo a Nancita. O sea, ese es recomendadísimo. Lo puedes escuchar en Spotify. El monje que vendió su Ferrari. Es una sabiduría espléndida, una cosa maravillosa que tú lo vas a querer escuchar hasta 2 y 3 veces. Es largo, dura como 6 horas el audiolibro, pero te lo recomiendo. Y hay otro, que hace poquito terminé de leer, de Eckhart Tolle, que se llama El poder de la hora. Ese me faltó también. El poder de la hora, este me lo terminé de leer y es genial. Esto es determinación absoluta, aquí, ahora, ya mismo, porque para después no hay cuándo. Así es como yo estructuré mi parte filosófica y espiritual en tres pasos: de la historia, la información que tengo ahora y cómo aplicarla. Esas son 3 técnicas que estoy utilizando para poder entender todo ese mundo, lo que nos pasa a nosotros. Es tanta la información que está abierta en videos, en películas, en canciones, en libros, en audiolibros, que tengo que empezar a canalizarla. Y es la forma de que a mí me ha funcionado de cómo canalizar este tema. Bueno, nos quedan casi 6 minuticos. Ahora, las técnicas. Yo le decía a Josito que hoy les iba a compartir técnicas de lectura para poder entender estos libros. Todos los libros que tengamos en nuestras manos. Y es cierto que cuando nos llega un libro a nuestras manos, es como si nos llegara un maestro, no pongan el nombre que quieran, a enseñarte, a entregarte algo. Entonces, por lo general, cuando yo tomo un libro, esto lo aprendí de un maestro de lectura, es que cuando tú tengas un libro en la mano, lo huelas, lo percibas, lo sientas, porque es la primera conexión espiritual que tú tienes con él, con el espíritu que hay acá adentro. Entonces, el momento en que tú tengas un libro en la mano, pídele a tu maestro que te dé la información que tú estás buscando. Que todo lo que hay acá lo entiendas y lo comprendas y lo asimiles y lo retengas. Y cuando lo empiezas a leer, leas absolutamente todo, desde el prefacio, las páginas, los créditos, leas todo, porque ahí está toda la información que tú estás buscando. Una técnica muy especial es que cuando vayas a leer, tengas una postura adecuada, o sea, estés en 90 grados. ¿Por qué? Porque si tú te acuestas a leer con el libro hacia arriba, o hacia el lado, hacia abajo, el oxígeno que llega a tu cerebro no va a ser el mismo que cuando estás sentado a 90 grados con la distancia perfecta. ¿Por qué? Porque el oxígeno que pasa a través de los pulmones llega a tu cerebro y va oxigenando tu cerebro y los pensamientos van a ser lúcidos. ¿Por qué? Porque cada vez que tú estás leyendo, estás generando pensamientos. Las palabras que lees en el libro están generando un pensamiento que va a generar oxigenación a través de la respiración y la circulación. Entonces tienes que estar en un sitio tranquilo, tienes que estar respirando profundo. En lo posible que no haya ruido, si tienes música ambiental para escucharlo, para que la energía del pensamiento se conecte con el sonido binaural o ambiente o lo que sea, sería genial. Hay otra técnica que es que mientras que estás leyendo, siempre estés señalando con un dedo, con un lapicero, la línea por donde vas. Eso le estás diciendo a tu cerebro que tiene que seguir tu dedo y es una técnica de lectura rápida. Leer con el dedo, pasando, no dejándote quedar del dedo, porque si te quedas del dedo te empieza a coger sueño, empiezas a dormir. Entonces el dedo es como el indicador de que vamos despiertos, vamos leyendo, estamos al tanto. Y así todo lo que tú quieras. Esas son técnicas de lectura rápida para poderlas entender. También, en el momento en que tú tengas un libro, no te dé pena rayarlo. Escríbele, subráyalo, coloréalo, porque él te está diciendo: esto es para ti y este conocimiento es tuyo y solo tuyo, así es que úsalo. Entonces, si tienes algo que rayar, que suscribir, que anotar, hazlo. Yo, pues, la mayoría de mis libros los tengo grafiteados y eso, porque siempre que encuentro una cosita la asocio con otra, porque cuando tú escribes, estás aprendiendo doble vez, leyendo, escribiendo, y si lo enseñas, ya afirmas el conocimiento que tienes. Entonces es importante que lo rayes y que si tienes algo que subrayar, sea en colores. Marcadores verdes, fluorescentes, amarillos, fluorescentes.
que el cerebro retenga lo que estás subrayando. Con eso estás reafirmando el concepto o la frase o la oración en la cual estás tú leyendo el libro. Y listo. ¿Qué más les puedo comentar sobre la lectura de los libros? Yo utilizo una técnica que cuando yo tengo una pregunta, voy a algún libro. Cada uno tiene un libro de cabecera, desde la Biblia, el libro X, Y, Z. Entonces lo que yo hago es que yo hago la pregunta, abro en cualquier parte y señalo. Y ahí empiezo a leer. Mi subconsciente me está llevando a buscar la respuesta en el libro a la pregunta que yo estoy haciendo. Y a mí me ha funcionado. Antes de ir a preguntarle a fulanito, a sultanito, a llamar o escribirle, el libro de mi cabecera. Cojo cualquier página, señalo cualquiera y leo e interpreto. Ahí está la respuesta. Esas son técnicas. ¿Cuál es tu libro de cabecera? El mío. ¿Cuál es tu libro ahorita? El mío es el de de Metafísica 7 en 1, porque tiene todos los temas. Todos los temas. Es el que más uso, por eso es que está más viejito. Es el que más rayo, el que más uso, el que más lo tengo yo. Es el de cabecera mío. Y así. ¿Qué más les puedo contar? No, eso así a grosso modo, porque esos temas son profundos. Genial. Esos temas son profundos de cómo es. Y en los audiolibros, para Nancita que no lee mucho, los audiolibros te los recomiendo. Genial. Y hoy tienes bastante material para escuchar ya. Entonces. Claro. No, aquí tenemos para rato. Pero bonita esa cronología y ese camino, ¿no? Que hemos tenido cada uno. Exacto, porque mira desde Gerardo Smelly, mira dónde vamos. O sea, cada uno tiene una historia, un vademecum de información inmensa que estos espacios son muy corticos para hablar de cada uno de ellos, pero mira cómo enriquecen conocer lo de ustedes y que lo entre nosotros y nos van ayudando, ¿no? Porque ya hay cosas que Josito yo sé que me van aportando, Nancy también me está dando ideas y pues de eso se trata. Qué bueno. Muy, muy interesante. Muy interesante la clasecita de hoy. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué tema proponen para la próxima clase? Yo quería proponer 2 temas para uno siguiente. Uno, como preguntas y respuestas, y otro, aplicaciones diarias, como el tema que tú estabas hablando ahorita,